Buenas noches, continuando con el curso de PL/SQL, en esta clase hablaremos de los cursores. Podemos decir que existen dos tipos de cursores, los cuales son los implícitos y los explícitos. Pero en esta clase solo hablaremos de los cursores explícitos. Diremos cuáles son los pasos necesarios para el procesamiento de un cursor y los distintos atributos que estos tienen. Y como en todas las clases que venimos haciendo a lo largo de este curso, haremos un ejemplo práctico que muestre la funcionalidad del mismo. Entonces podemos decir que los cursores permiten traer un conjunto de datos, los cuales no se sabe de antemano cuál es la cantidad de datos que vamos a traer. Es por ello que esta es una herramienta que nos permite traer mucha información de la base de datos para utilizarla luego. Decimos que un cursor, decimos que la base de datos Oracle, cuando definimos un cursor, nos reserva un área de memoria donde se guardará toda la información esta, la cual se cargará cuando se ejecute el select que tiene la consulta dentro del cursor. Pero para dejar un poco la teoría, empezaremos a ver en forma práctica cómo se realiza un cursor explícito. Recordemos que en un bloque anónimo o en programación PL/SQL teníamos el sector declarativo, la sección ejecutable y el sector de tratamientos de errores. Exceptions y finalizamos el cursor. Finalizamos el bloque anónimo, perdón. El cursor consta de 4 pasos y los pasos son los siguientes. Tenemos en la parte declarativa, tenemos la declaración del cursor. Es la única parte que está dentro de esta sección. Luego en la parte ejecutable o en la sección ejecutable tenemos la apertura del cursor, tenemos la extracción de datos y tenemos el cierre del cursor. Como podrán apreciar, estos son los 4 pasos. Si sacamos la sección ejecutable, el begin, estos son los 4 pasos que hay que realizar para declarar, recorrer y cerrar un cursor explícito. La sección declaración de cursor va entre declare y begin, y las otras 3 secciones o los otros 3 pasos corresponden a la parte ejecutable y pueden estar tanto dentro de begin como exception. En cualquiera de esta estructura ejecutable podría estar estos 3 pasos. Yo lo que voy a hacer es tratar de explicar un poquito qué es lo que hace cada paso del que consta un cursor explícito. En la parte declarativa vamos a nombrar el cursor. El cursor tiene una sintaxis básica que podemos decir que es cursor, nombre de cursor, sintaxis is a
instrucción select. Acá lo que haremos es el cursor es una palabra reservada que me define que estoy declarando un cursor. El nombre del cursor es el nombre que le voy a colocar. Is_a corresponde a la sintaxis que utilizamos para declarar el cursor. Y la instrucción select es el select from where que declaramos para traer el tipo de datos que necesitamos. Hay que tener en cuenta de que la sección, el cursor cuando lo declaramos y haga referencia a una lista de variables, las mismas tendrían que estar de antemano. Si yo declaro, por ejemplo, una variable var a del tipo inicializada en 0, esta variable se recomienda que muchas veces esté previa a la declaración de cursor. Por lo general, las declarativas de cursores, la declaración de cursores, hay una regla que por lo general es que todos los cursores se declaran al final, cosa que en caso que hagamos o invoquemos alguna variable, el cursor pueda acceder a la misma, ya que si a esta la declaramos posterior al cursor y en el cursor hacemos referencia a esta variable, nos reflejará un error. Por otra parte, lo que tenemos que hacer es, la apertura del cursor es simplemente colocar la palabra reservada open y ponemos el nombre del cursor. Cursor que previamente fue declarado. Este nombre de cursor es el mismo que este nombre de cursor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos la apertura del cursor, se examinan los valores de las variables de acoplamiento y se determina el conjunto activo basándose en la consulta select, es decir, se va a hacer referencia a la consulta que definimos en este cursor, que en este caso será esta, ¿no? Posterior a eso hay que hacer la extracción de datos. Para ello la instrucción es la siguiente: fetch nombre de cursor y colocamos palabra reservada int y la lista de variables. Esta lista de variables son las que van a estar declaradas también en caso que necesitemos en el sector declarativo, y pueden ser datos de tipo record, que me simplifica la cantidad de variables que voy a declarar. Hay que tener en cuenta que las listas de variables tienen que ser compatibles con el tipo de dato de acuerdo a la selección realizada. Es decir, que si yo acá estoy seleccionando en la instrucción select todos los nombres y apellidos de los empleados, la lista de variables tiene que ser un tipo de dato varchar2 o en su defecto el tipo de dato del campo de la tabla a la que hace referencia. Porque si yo coloco un tipo de dato day, posiblemente me genere un error. Y para finalizar en el cierre del cursor, lo que hago es palabra reservada close, nombre del cursor. Lo que hace esto es liberar el espacio de memoria cuando terminó de recuperar todos los datos. Es decir, todos los recursos asociados que utilizó el cursor los libera de forma tal de que la base de datos no quede con un recurso asociado que esté constantemente consumiendo recursos. Y estos serían los 4 pasos asociados. Podemos decir que un cursor también tiene diferentes tipos de atributos y generalmente se usan 4: el porcentaje found, el porcentaje no found, porcentaje is open y porcentaje
row count. Estos atributos son propios de los cursores y me devuelven un tipo de dato de acuerdo al uso que yo le haga. En el caso del found, me devuelve un valor booleano que me dice que es verdadero en caso que el último registro de la consulta me haya devuelto una fila. Y en el caso no found, es todo lo contrario que lo anterior, devuelve verdadero si no se devuelve ninguna fila. En el caso del if open, me devuelve verdadero cuando evalúa que el cursor está abierto, es decir, devuelve true. Y en el caso del row count, este se diferencia porque este es un atributo numérico que devuelve la cantidad de filas de vuelta. Todo esto lo puedo utilizar, por ejemplo, dentro de un if para saber si el cursor devolvió filas, si el cursor no devolvió filas, si el cursor está abierto, si el cursor cuántas filas devolvió, con los cuales puedo hacer o realizar operaciones lógicas dentro del programa que estoy escribiendo, ¿no? También es bueno mencionar que todos los cursores también pueden ser parametrizables, es decir, coloco una lista de parámetros a continuación del nombre del cursor, en el cual voy a hacer uso de esa lista de parámetros en la instrucción de select, que esto lo podremos ver con un ejemplo posterior. Para continuar, lo que voy a hacer es usar un cursor que lo escribí previamente, explicárselo y ejecutarlo para que vean su funcionamiento. Acá, como verán, tengo la parte declarativa, la parte ejecutable y no tengo sección de trabajo de secciones. En la parte declarativa digo que colocada la palabra cursor, el nombre va a ser dc, is y la consulta select. Digo que selecciono todo de la tabla department. Posterior a ello voy a declarar una variable de tipo record. Recuerda que lo hemos visto en una de las clases previas y decimos que rd, la variable rd va a ser del tipo dc, es decir, del tipo cursor, porcentaje row type. Pasamos a la sección declarativa. El segundo paso era abrir el cursor. Open DC. Recordemos que DC es el nombre del cursor. Punto y coma. Y lo que tengo que hacer es recorrer el cursor. Eso lo voy a hacer a través de un loop. Y diremos loop fetch DC, que era el nombre del cursor, into rd. rd era la lista de variables, que la lista de variables es del tipo record, que corresponde a la selección de datos que hemos hecho en el cursor. Y lo que hacemos acá es una consulta de que si DC ya no devuelve datos, recuerden que este era porcentaje not found, es un atributo que me evalúa si el cursor ya no devuelve datos, es decir, si dentro de la lista de variables de ese porcentaje no found, el atributo no found, es decir, no devolvió datos, lo que vamos a hacer es exiguen, es decir, el cursor recorre y lo aloja en la lista de variables. Cuando cuando el cursor no devuelve ningún dato, lo que hace es exiguen del cursor. Y a todos esos lo que vamos a usar es un paquete de salida, que ya lo hemos visto, el dbms output putLine, donde decimos que me imprima rd.name. Cierro el loop y cierro el cursor. Si yo ejecuto, me tendría que dar los departamentos de toda la tabla department, el nombre de departamento. Y efectivamente me está devolviendo todos los departamentos.
una acotación que yo podría hacer es, por ejemplo, como yo acá en el cursor estoy seleccionando todos los datos de la tabla department, si me voy a las tablas y vemos la tabla department, podemos traer el ID de departamento y el ID de locación. Para ello simplemente tendría que hacer una concatenación rd.departmentID, rd.locationID. Bueno, para terminar con esta clase, lo que adelantaremos es que en la próxima clase estaremos viendo ya la parte de declaración de secciones, es decir, trabajaremos con esta parte del bloque. Cualquier error que se nos pueda presentar a lo largo de la declaración o de la ejecución, lo trataremos en este sector y es lo que veremos en la próxima clase. Hasta la próxima clase y muchas gracias.